Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Y te rogamos por el estudio de hoy, que tú te glorifiques, Señor, que tú seas bendecido, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que nosotros podamos ser edificados, animados, fortalecidos, corregidos, avivados, Señor, con la llama de tu Espíritu, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Hemos visto cómo Pablo eleva una oración en los versículos 9 al 12. Y esta es una linda oración. Pablo nos enseña mucho. Vemos que Pablo le escribe a Colosas, está en arresto domiciliario en Roma, ahí por el año 60 al 62. Y la iglesia en Colosas, una iglesia que él no fundó, que la fundó Epafras, una persona que estaba de Colosas en Éfesos, cuando Éfesos estaba Pablo en Éfesos en el tercer viaje misionero entre el año 53 y 57, estuvo como 3 años. Y ahí estaba ministrando, Epafras recibe el evangelio y lo lleva a Colosas, se establece la iglesia en Colosas, y Pablo le escribe, y vemos que escribe con un corazón agradecido. En versículo 3 vemos como Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y volvemos a enfatizar estas cosas, porque esta oración es bien importante. Y vemos como Pablo da gracias a Dios, estando en arresto domiciliario, tiene un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo en otro lugar, en otras personas. No era un hombre egocéntrico, pensando solo en sí, estaba pensando en los demás, vivía para los demás. En esto conocemos el amor, dijo Pablo, en que Dios, Cristo, dio su vida por nosotros. Y así nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Y ese es el llamado que tenemos. Uno murió por todos, por tanto todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida debe ser una vida donde vivimos para otros, no vivimos para nosotros. Vivir para ti es una vida vacía. Realmente es una vida vacía. Puedes tener diversión un rato, pero después se vuelve aburrido. Después se vuelve vacío, es vano. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios y tiene una necesidad más profunda que ser divertido, como un animalito que estás entreteniendo. Necesitamos más que ser entretenidos, tenemos propósito en la vida. Y vemos como Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no cualquier Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, un hombre de oración, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta iglesia tenía fe. Fe no en el sentido de que cree que Jesús existe. Los demonios creen y tiemblan. Fe en el sentido de creer quién es Jesús, creer sus palabras y rendir el corazón a Jesús, sabiendo que está en buenas manos, que no puede estar en mejores manos. Entonces Pablo dice, dando gracias a Dios al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. O sea, una iglesia cuya fe era viva y producía amor, un verdadero amor. No necesariamente solo en palabras dulces, pero a través de hechos, de realidad. Era una iglesia viva que amaba, pero Pablo ve la necesidad de orar por ellos, porque no basta fe y amor, hay que tener conocimiento. No estar en la oscuridad, no estar en ignorancia. Y por eso Pablo en el versículo 9 al 12 eleva esta oración, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar para que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces eso es lo que estuvimos estudiando hace algunos domingos. Y luego el domingo pasado vimos y añadimos el versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia en gozo. Y luego el versículo de ahora, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para participar en la herencia de los santos en luz, para compartir
la herencia de los santos en luz. Entonces, vemos como Pablo en el versículo 9 dice, por esta razón, por esta fe, por este amor, ahora nosotros oramos, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de rogar por ustedes, de orar por ustedes y de rogar, de orar por ustedes, orar, pero luego dice, y de rogar, para que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Necesitas conocer la voluntad de Dios. Porque tú puedes decir yo amo, pero si tú amas y no conoces, un siervo, ¿cómo puede amar a su Señor si no sabe qué quiere el Señor de él? O sea, si tú quieres agradar a tu amo, tú quieres saber qué es lo que necesita, qué es lo que desea. Si una esposa quiere agradar a su esposo, quiere saber qué es lo que le agrada a su esposo, qué es lo que desea su esposo de ella. Y lo mismo, si un esposo quiere agradar a su esposa, ¿qué es lo que necesita la esposa de él? ¿Qué es lo que desea de él? Y nosotros, si amamos a Dios, queremos conocer a Dios. Queremos conocer su voluntad. Y no dice Pablo tener una idea, sino que seas lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría se necesita sabiduría. Una mamá que ama a su hijo, pero no tiene sabiduría, lo va a malcriar. Con toda sabiduría, un esposo que no conoce y no tiene sabiduría de Dios, va a llevar su hogar a un caos económico o a otro tipo de caos. Con toda sabiduría y comprensión espiritual, dice la palabra del Señor. Comprensión espiritual, porque Dios es espíritu y los que le adoren deben de adorar en espíritu y verdad. No se trata de incienso, no se trata de candelas, sino de comprender verdades espirituales. Para que andéis como es digno del Señor, se trata de andar rectamente. Y no podemos andar rectamente si no conocemos la voluntad de Dios, porque todo aquello que es contra la voluntad de Dios es iniquidad. Cuando Jonás salió y en vez de ir hacia Nínive va en dirección opuesta, eso era iniquidad. El desobedecer a Dios es iniquidad. Entonces vemos acá, para andar como es digno del Señor, dice Pablo. Agradándole en todo, a quien tenemos que agradarse al Señor. Vuelvo a repetir, Billy Graham, un gran siervo que Dios levantó y que tuvimos el privilegio de tener en este mundo un tiempo. Fue un hombre muy usado por Dios. Decían, cuando yo muera, lo que me interesa no es lo que la gente opine, pero lo que Dios diga cuando yo llegue a su presencia. Entonces se trata de agradar a Dios, agradando a Dios, agradándole en todo. Y produciendo fruto, dando fruto en toda buena obra. Es decir, debemos de tener una vida que produce fruto, que produce obras. Oh, yo amo a Dios. Bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace tu vida? Bueno, a mí me gusta el fútbol. Qué bueno que te guste el fútbol, pero ¿qué más haces? Bueno, y me gusta ir a Disneyland. Qué bien. ¿Y qué más? Y me gusta ir a Corona del Mar todos los fines de semana. Sí. ¿Y qué haces en las cosas de Dios? Cuando me acuerdo, le doy gracias a Dios por el desayuno. O sea, dando fruto en toda buena obra, dice Pablo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, cuando amas a alguien lo quieres conocer. Creciendo en el conocimiento de Dios, experimentando su amor, experimentando su verdad, su gracia. Y luego Pablo dice, el versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Dínamos. O sea, poder. De ahí viene la palabra dinamita, dunamis. Es la palabra dinamita. O sea, necesitamos poder. Fortalecidos con todo poder. Se requiere poder para caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que se opone a las cosas de Dios. Tenemos una naturaleza pecadora que se opone a las cosas de Dios. Y tenemos a Satanás que se opone a Dios. Entonces Pablo dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es decir, necesitamos el poder espiritual, no cualquier poder, no la energía humana. Necesitamos poder sobrenatural, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es decir, el que nos va a llevar de gloria en gloria es el Señor, no nuestra fuerza, no nuestra naturaleza. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Necesitamos poder. Y vemos como Pablo está orando para que ellos conozcan la voluntad de Dios, para que ellos tengan sabiduría, para que ellos tengan comprensión espiritual,
para que ellos tengan fortaleza espiritual. Y nosotros debemos de orar unos por otros. Debemos de orar unos por otros. ¿Puedo oír un amén a eso? O sea, pero no un amén de estoy de acuerdo, un amén de Señor, ayúdame a hacerlo. ¿Puedo oír un amén de ese tipo? O sea, un amén donde Señor, ayúdame a poner en práctica eso. Realmente a orar unos por otros. Fortalecidos con todo poder. Es decir, Pablo está orando para que haya esa fortaleza espiritual. Necesitamos orar unos por otros para que tengamos fortaleza espiritual. Tú no sabes los problemas que tiene el hermano que está a la par tuya. O sea, oremos unos por otros. No necesitas saber los detalles. Pero tú no sabes las crisis por las que puede estar pasando una persona en la iglesia. Y ora por tus hermanos. Señor, tú sabes lo que pasa por su vida. Tú sabes sus luchas. Y ora por tus hermanos para que tengan fortaleza espiritual. El Señor Jesucristo nos dijo orar unos por otros y orar por ti mismo. Jesús en Getsemaní dijo, orad y verad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya dijimos, cuando dice que la carne es débil, es decir, la carne no es fuerte ante las tentaciones. Nuestra naturaleza no es fuerte ante las tentaciones, no es fuerte ante las presiones del mundo, no es fuerte ante las provocaciones de Satanás. Necesitamos un poder espiritual. Y Pablo dice, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, para obtener toda perseverancia. Y la palabra perseverancia, ¿alguien se acuerda cuál es en griego? Upomone. Y esa palabra quiere decir que tú te mantienes firme en el camino, independiente de las luchas, de los obstáculos, de las dificultades. Tú continúas perseverando. Tú eres constante en la lucha. No sueltas la toalla. No te desvías de tu propósito. Eres testarudo en ese sentido. La palabra es firme en ese sentido. O sea que tú no te desvías del camino de la fe. Y no pierdes tu mirada a tu meta, pero sigues con toda perseverancia como aquel corredor en la maratón que no se da por vencido. Como aquella persona que está luchando, está en esa batalla y el enemigo está arreciando, pero él no se va, él no huye. Él se mantiene en su puesto y sigue disparando y sigue fortalecido y no se mueve de ahí. Y no se va a mover de ahí, está listo a perder su vida. Está dispuesto a perder su vida, pero no a dejar su puesto. Y esa es la palabra cuando dice para obtener toda perseverancia. Necesitamos perseverar en todas las áreas. Y paciencia, y la palabra es macrotumía. Viene de macros, que quiere decir mucho, grande, largo, de duración. Y tumó, que quiere decir esa ira que se levanta y se apaga, o sea, como cuando uno se enoja de repente. Como me decía alguien, mecha corta, short fuse en inglés. No tengamos short fuse. No seamos del grupo mírame y no me tentes, mírame y no me toques. Que cualquier cosita ya revientas. Necesitamos tener paciencia unos con otros. Tenemos que tener paciencia en nuestro trato unos con otros. Y necesitamos perseverancia en el camino. Necesitamos perseverancia. Ahora mira lo que dice Pablo. Entonces entramos al versículo 12 donde Pablo dice dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y este versículo me llamó la atención cuando lo leí, me intrigó la palabra que usó Pablo, capacitar. Me intrigó mucho. Y vamos a hablar sobre eso. Pero el día de ayer me intrigó otra palabra. Y es dar gracias. Y vemos que Pablo realmente es un hombre agradecido. Pablo daba gracias. Deseaba y oraba también para que los colosenses fueran agradecidos. Pablo está orando. Por esta razón también nosotros del día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Y de rogar que sea lleno el conocimiento de su voluntad, etcétera, etcétera. ¿Y con qué actitud? Dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. La gratitud es una buena actitud. Es necesario reconocer y agradecer a Dios por sus bondades.
Si alguien es bondadoso hacia ti, si alguien es generoso hacia ti, si alguien te muestra amor y amabilidad, ¿no crees que es natural que tú tengas un corazón agradecido hacia esa persona? Es correcto, es lo apropiado. Y ve al Salmo 92, versículo 1 al 5. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu santo nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Con el salterio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tu mano. Qué grandes son tus obras, oh Jehová, cuán profundos tus pensamientos. Qué lindos versículos. Bueno es dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu santo nombre. Anunciar por la mañana tus bondades y por la tarde tu fidelidad. Con el decacordio y con el arpa y con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tu mano. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Cuán profundos tus pensamientos. Póntete a pensar. Bueno es dar gracias a Jehová. Es correcto, es bueno, es apropiado. Y cantar alabanzas a tu nombre. O sea, es bueno cantar alabanzas a Dios. Cuando tú amas a alguien, un varón se inspira con una muchacha, le quiere cantar cantos, le quiere componer poemas. Si tú tienes sangre y tienes un corazón y te enamoras de alguien, le quieres hacer poesía. Es normal. Y Dios, que es tan bueno con nosotros, es bueno cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tus bondades. Eso es lo que venimos a hacer hoy en la mañana. Anunciar por la mañana tus bondades y tu fidelidad por las noches. Con el decacordio y con el arpa y con la música sonora de la lira. Y el salmista dice, porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras. Ir al mar, ver las aves, ver las gaviotas, ver delfines, ver los peces, el mar, el cielo azul, la luna, la lluvia, ver el colibrí, ese pajarito, tan increíble como está en un lugar estacionado, en el aire, mil aletadas por segundo creo que da, o por minuto, no sé, para mantenerse en lugar. Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo. ¿Y qué de las obras hacia nuestro favor? Necesitamos un trabajo y oramos y el Señor nos da el trabajo. O hay una situación y estamos orando y el Señor la resuelve. Hemos visto la mano de Dios muchas veces. Entonces tenemos ese corazón. La hipótesis de evolución es una mentira y es una ingratitud de los hombres en los últimos días. Continúo yo inscribiéndome al periódico porque a cada rato veo artículos que me ayudan a medir lo que está ocurriendo en esta área y ver cómo son bombardeados los jóvenes y los adultos con esa mentira continuamente, porque tengo que exponerlo cuando doy conferencias. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y la persona que vive como que si no hay Dios, aunque crea que hay Dios, es más necio todavía. Es necio vivir como que si no existe Dios, porque existe. Y un día te llamará cuentas, y un día cobrará cuentas contigo, qué has hecho con la vida que te ha dado. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En Romanos 1, vea Romanos 1 del 18 al 23, vemos la ira de Dios porque el corazón del hombre es ingrato. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad,
Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces vemos lo que dice el Señor. Aunque conocían a Dios, aunque sabían de Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Gente brillante, gente inteligente, pero en su rebeldía usaron su inteligencia para negar a Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y su necio corazón fue entenebrecido. Estaba leyendo un artículo esta semana. El artículo se titulaba Stephen Hawking Says He Knows What Happened Before the Dawn of Time, by James Siddell. O sea, Stephen Hawking dice que sabe qué ocurrió al principio del tiempo, cuando nació el tiempo. Antes de que naciera el tiempo, antes de que naciera el universo, o sea, antes del Big Bang. O sea, supuestamente, de acuerdo a los evolucionistas, hace 15.800 millones de años, de la nada, ¡boom!, se produjo una explosión. Y el universo estaba todo concentrado en un punto microscópico, con una densidad infinita. Todo el universo estaba concentrado en un punto microscópico. Y de repente eso se fue expandiendo. Y nosotros sabemos que la ciencia muestra que el universo tuvo un principio. Existen en lo que es el campo de la termodinámica tres leyes. Y la primera dice que nada se crea por sí sola, ni nada desaparece, sino que se transforma. Es la primera ley de la termodinámica. En otras palabras, en una bomba atómica, tú produces un cambio donde cierta materia se convierte en energía. No desaparece, la materia se convierte en energía, pero no desaparece. Y esa energía es absorbida por otros medios, lo que sea. Las cosas no desaparecen, no dejan de existir, se transforman, pero de la misma manera no aparecen de la nada. Esa es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que nada aparece de la nada. Todo viene de algo y se transforma. Y la segunda ley dice que todas las cosas van de orden a desorden. Y esa es la maldición en el pecado. Entró en Edén. Las cosas van de orden a desorden, de información a corrupción de información. En términos científicos se dice de menor entropía a mayor entropía. Es una medida científica del orden. Y lo vemos. Entonces nosotros sabíamos que por esas dos leyes el universo tiene que tener principio. Primero porque o existía siempre, ha existido siempre, o alguien lo creó. Pero no se puede haber autogenerado por la primera ley de la termodinámica. Y si hubiera existido siempre, la segunda ley dice que las cosas van de orden a desorden, ya el universo hubiera llegado a un desorden total. Ya nada estaría caliente y algo frío, sino que todo estaría nivelado. Eso lo hemos sabido y eso yo lo he mencionado en las conferencias. Entonces no puede existir desde la eternidad, tuvo que tener un principio, porque no ha llegado a un desorden total. Y si tuvo que tener un principio y no puede haberse generado por sí solo, tuvo que tener un creador. Pues Stephen Hawking en este artículo dice, toda la evidencia parece indicar que el universo no ha existido siempre, pero que tuvo principio hace aproximadamente 15.000 millones de años. Tuvo que haber un principio, de lo contrario el universo estaría ahora en un estado completo de desorden y todo estaría a la misma temperatura, estamos de acuerdo. Pero entonces, no con el tiempo,
Ellos inventan 15,000 millones de años, pero es una locura. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo se originó? Y aquí viene la necedad de lo que él dice. Póntete a pensar, dice, hay maneras de averiguar qué ocurrió antes del Big Bang. Y oigan lo que dice este hombre. ¿Cómo puedes saber si tú no estabas ahí? Dice, la teoría cuántica introduce una nueva idea. No se asusten, ya van a oír la necedad. La del tiempo imaginario. En cierto sentido, es tan real como lo que llamamos tiempo real. O sea, lo que él dice es que existía el tiempo antes del Big Bang, pero era imaginario. Pero era tan real como el tiempo real. Y luego dice, dicta nuestras vidas el tiempo, pero no sabemos qué es el tiempo o exactamente de dónde proviene. El tiempo siempre ha existido, dice. Antes del Big Bang existía en un estado doblado. Este sí que está bien doblado. Estaba distorsionado a lo largo de otra dimensión, siempre llegando cada día más cerca de ser algo, pero nunca llegó a ser algo. Póntete a pensar. El tiempo existía, pero era imaginario, pero era tan real como el tiempo real. Pero nunca llegó a ser algo. Estaba a punto de llegar a ser algo, pero nunca llegó a ser algo. Y si nunca llegó a ser algo, ¿cómo existía? Y la gente dice, wow, Stephen Hawking ya sabe cómo existían las cosas antes del Big Bang. Y los jóvenes en las universidades admiran a este hombre, porque su mente está oscura. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Es la lucha del hombre. En 2 Timoteo 3, 1-9, Pablo nos habla de los últimos días. Y se debe de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. ¿Sabes qué? Nunca te cases con alguien que es amador de sí mismo. Vas al fracaso. ¿Me oyes? Nunca te cases. Oh, no me amas. Sí. Ama lo que tú haces por él, o lo que tú haces por ella, pero no te ama a ti. Ama tus caricias porque las siente bien agradables, pero no te ama a ti. ¿Sí me entiendes? Ten cuidado de enamorarte de alguien que se ama a sí mismo más que a Dios. No te enamores de alguien que no tiene temor santo de Dios. Porque una persona que no tiene temor santo de Dios va a ser déspota en tu vida. Porque la carne es déspota. Ten cuidado. En los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios. Hay una arrogancia hoy en día. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ingratos quiere decir sin agradecimiento. Irreverentes, sin amor. Se aman a sí mismos, pero no un amor agape hacia otros. Amadores de los placeres, claro, pero no amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Como estos científicos. Aprenden, pero no conocen la verdad. Y así como Janes y Jambres, los magos egipcios que se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces vemos acá lo que es los últimos días. La gente estará llena de ingratitud. Dando gracias al Padre, dice Pablo. Debemos de ser agradecidos a Dios. La ingratitud no es una buena actitud. Vea Lucas 17, versículo 11. Aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, nuestro Señor pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a cierta aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Eran hombres con lepra. Eran outcasts, eran rechazados por la sociedad. Tenían que estar fuera de la población para no contaminar a la gente. Tenían que ponerse la mano en la boca y decir, lepra, lepra, inmundo, inmundo, para que la gente no se les acercara. Estaban aislados, no tenían el amor de sus parientes. Estaban en lugares desiertos. Era una vida miserable. Y cuando ven a Jesús, alzan la voz y le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Somos leprosos. Estamos hechos pedazos. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y se sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Este no solo le dijo gracias, cayó a sus pies. Y este era samaritano. Los demás eran judíos. Los demás habían crecido en la religión judía. Los samaritanos eran una mezcla, estaban confundidos. Es como decir los mormones, los testigos de Jehová, o católicos, que adoran a la Virgen María y a los santos. Ahora en El Salvador quieren poner de santo a Monseñor Romero y hacerlo santo para que la gente le rece a Monseñor Romero. ¿Por qué ir a Monseñor Romero si podemos ir a Jesucristo? Pero es la necedad del hombre. En vez de honrar a Dios, honra al hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria de hombre corruptible. Es la necedad del hombre. Y vemos acá que viene este samaritano y le da gracias a Jesús, se postra. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Vivimos en días en que muchos que dicen ser parte del pueblo de Dios, somos ingratos con Dios, faltos de gratitud. Muchos quieren venir a la iglesia a oír el mensaje, pero no quieren perder el tiempo con las alabanzas. Eso de estarle alabando a Dios, glorificando su nombre, eso es muy aburrido. Queremos oír la predicación de Pastor Jaime. Qué triste no tener un corazón de alabanza a Dios. Tenemos un corazón agradecido con Dios que dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Seamos agradecidos con Dios. El Salmo 116, 12 dice, ¿qué daré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué beneficios tiene Dios? No nos ponemos a pensar suficiente las cosas que Dios hace por nosotros. Lo que ha hecho Dios para que le conozcamos. Somos parte de una generación rebelde contra Dios. Adán y Eva, nuestros padres, decidieron rebelarse contra Dios y entregarle este mundo al dominio de Satanás. Y Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para pagar el precio de poseernos, pero no como alguien posee un objeto, sino como un padre que adopta un hijo para darle amor y moldearlo a su imagen y semejanza. Y en esa lucha Dios ha tenido que permitir crisis en nuestras vidas para poder llegar un día y decir, eso es lo que el mundo te da, pero yo te voy a dar algo distinto. Y que pudiéramos oír y escapar de este mundo perdido. Y alimento. Dios pone alimento en nuestra mesa, ropa. Todos nosotros tenemos una chamarrita, una chumpa, algo para ponernos cuando hace lluvia o frío. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y conocemos al Señor.
El salmista dice, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Me encanta una de las canciones que cantamos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Yo recuerdo cómo el Señor me bendijo en mi profesión. Y me ponían proyectos difíciles y tenía que inventar cosas. Y por eso saqué 8 patentes. Pero veía la mano de Dios y me recuerdo en un proyecto que era difícil. Los ingenieros mecánicos habían fracasado, no podían diseñar esa herramienta. Y Dios me dio sabiduría para diseñarla. Y funcionó desde el primer día que la probamos. Y recuerdo que en ese dibujo complejo, eran como 20 páginas de diseño de ingeniería de esa herramienta, yo puse el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque es Dios el que nos bendice. Es Dios el que nos ayuda. Es Dios el que nos saca adelante. Es Dios. Nunca le quites la gloria a Dios, pero dásela. No solo no se la quites, dásela. Glorifica a Dios. Esta semana alguien me escribió, pastor, Dios me ama tanto, me bendijo, el miércoles me habló aquí y allá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hablar de quién es Jesús, de su gran amor. Y me llenó de gozo, porque era Jesús quien tocó su corazón. Y esta persona, ¿qué es lo que quiso hacer? Me dijo, yo sé lo que voy a hacer, voy a pasar hablando de mi Jesús. Me llenó mi corazón. Era un corazón agradecido con Dios. El Salmo 138, 1-8, mira ese salmo. Ese salmo me lo aprendí en las montañas del Salvador. Con todo mi corazón te daré gracias y en presencia de los dioses te cantaré alabanza. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. El día que invoqué me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, oh Jehová, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque grande es la gloria de Jehová, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es un salmo lindísimo. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia, no abandones las obras de tu mano. Es un salmo muy lindo. El salmista dice, con todo mi corazón te daré gracias. Él no solo dice te daré gracias, con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanza, los dioses, los Elohim, los líderes. Ahí esa palabra se aplica a los líderes religiosos, a los líderes civiles en Jerusalén. En presencia de ellos, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Me postraré hacia tu santo templo. El templo era el lugar donde se congregaba la gente, donde se alababa a Dios. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces ven al templo y ofrécele alabanza a Dios. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Ven al templo del Señor, que es donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Y dale gracias al Señor. Me postraré ante tu templo, hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre. ¿Por qué? Por tu misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y tu verdad, el Echmet. Esa palabra quiere decir fidelidad, constancia, confiabilidad. Que no es hoy una cosa y mañana otra. Él es el verdadero. El que hoy es sí, mañana es sí. No es hoy sí, no. Que lo que dice lo cumple. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La palabra de Dios se cumple. Porque el nombre de Dios está en juego. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice el salmista, el día que invoqué me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Vemos la necesidad de orar. Velad de orar para que no entréis en tentación. Velad de orar para ser fuertes.
para que seáis fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, pide Pablo por los colosenses. Y en Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder, con su espíritu en el hombre interior. Oramos para ser fortalecidos. Entonces Pablo acá está orando. Y acá el salmista dice, el día que invoqué me respondiste. ¿Quién puede decir el día que invoqué me respondiste? El día que invoqué me respondiste. ¿Cómo podemos olvidar la misericordia de Dios? El día que invoqué me respondiste. Cuando yo estaba en California al principio, al venir aquí en el 81, le clamé a Dios que me sacara por situaciones que no puedo expresar. Un sábado, el lunes, me estaban llamando para trabajar en Georgia. El día que invoqué me respondiste. Tantas ocasiones que puedo decir que el día que invoqué me respondiste. Tantas veces. Tengo que escribir un libro antes que Dios me lleve de este mundo. Pero ahora estoy muy ocupado sirviéndole en tantas áreas. Pero quiero escribir un libro de todas las veces que el Señor me respondió. Todos los reyes de la tierra te alabarán en el milenio, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y nosotros los oímos ahora. Cantarán de los caminos de Jehová, porque grande es la gloria de Jehová. ¿No podemos cantar nosotros de los caminos de Jehová? ¿No podemos cantar del camino de Jehová, Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cantarán de los caminos de Jehová, porque grande Jehová es tu gloria. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Si tú vienes con corazón humilde, el Señor te va a escuchar. Jesús vino por los pecadores. No trates de venir hasta que sea ya alguien valioso. ¿Somos qué? Miserables pecadores. Ven cómo estás. Y si estás fallando, con mayor razón, ven a Jesús. Jesús ama a los pecadores. No ama su pecado. No ama su esclavitud. Vino a liberar a los pecadores. Jesús vino a liberarnos. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cuántas veces hemos pasado momentos angustiados y el Señor nos ha vivificado? Piensa las veces que has estado down, deprimido, desanimado, que dice, ya no quiero ni vivir, y el Señor te ha levantado. Aunque ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. Y Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es la confianza que tenemos. Eterna, Jehová, es tu misericordia. Dios es misericordioso. Va a cumplir su propósito en nosotros. Y luego dice Pablo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y acá es importante esto. Pablo dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Y dije yo, ¿por qué usa la palabra capacitado? La palabra capacitar me habla de obras, de hacerlo a uno capaz de hacer algo. Yo creí que esto era por fe, no por obras. Y yo sé que es por fe, no por obras. Entonces esa palabra que usó Pablo me provocó curiosidad. Y empecé a escudriñar. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Me fui al griego. Ikanos es la palabra capacitar y quiere decir to make able, to make meet. O sea, ser capaz para una tarea. Capacitar. Capacitar es distinto a permitir.
Capacitar es dar capacidad, dar habilidad para realizar una tarea. Pero es de fe. Sí, es de fe. Pero la fe que produce perseverancia. Y la perseverancia es obra en acción. Es fe en acción. En la universidad te capacitan para ser ingeniero civil, te capacitan para diseñar puentes, como ingeniero químico para diseñar y hacer reacciones y otras cosas, a los doctores, cirujanos para realizar operaciones delicadas de corazón abierto. Son capacitados, pero necesitan ejercer la voluntad y poner en práctica las habilidades que le dieron. Un doctor cirujano de corazón abierto, si lo tienes a la par, no por eso ya te sanó. Él tiene que agarrar el bisturí, él tiene que tomar los instrumentos y hacer la operación. Él está capacitado, pero tiene que hacer la obra. Necesita tomar las herramientas. El ingeniero necesita tomar la computadora, hacer los cálculos. Es por fe. Por fe nacemos de nuevo y por fe perseveramos. Pero necesitamos ejercer la voluntad de perseverar. Necesitamos ejercer la voluntad de querer perseverar y necesitamos tomar las herramientas para perseverar. ¿Cuáles son esas herramientas? La oración. ¿Cuáles son esas herramientas? La palabra de Dios. ¿Cuál es otra? La voluntad, poner la voluntad. O sea, tenemos que ejercer la voluntad, pero ¿sabes cuál es otra herramienta? La obediencia. Tienes que obedecer. Tú puedes desobedecer, tú tienes libertad para desobedecer. O sea, para compartir la herencia de los santos tienes que tener una vida de oración, alimentándote de la palabra y en obediencia. Juan 15, ve al versículo 1 al 7 y te vas a dar cuenta que es cierto. Somos capacitados, tenemos la fe en Cristo. Y vamos a ver aquí lo que nos enseña Juan. Bueno, quien nos enseña es Jesús, porque Juan narra las palabras de Jesús. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, una rama que no da fruto, va afuera. Pero luego dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que si tú no das fruto, tú no vas a participar en la herencia de los santos. ¿Nos damos cuenta? Es cortado, es apartado, es echado al fuego. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y en él se da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay que permanecer. ¿Cómo vas a permanecer? La palabra opomone, perseverancia. Tenemos que perseverar. Y para perseverar necesitas fuerza. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para fortalecernos. Necesitamos la palabra de Dios para mantenernos en el camino. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia de toda la basura, de toda la contaminación, para no desviarnos del camino y del propósito de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Puedo oír un amén a eso? Y necesitamos la oración. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Necesitamos fortaleza.
fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Entonces necesitamos fuerza, poder, y es a través de la oración. Necesitamos fortaleza y conocimiento, es a través de la palabra de Dios, para poder permanecer. Entonces le damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de luz. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios hace su parte. Y nuestra parte es estar permaneciendo en Jesús. Ahora, para permanecer tienes que obedecer. Si tú desobedeces, tú no estás en Jesús. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacer lo que Dios digo? El no obedecer es desobedecer. Y es separarte de Dios. Si Él va por acá y tú vas por allá, tú ya no eres su oveja. Y no vas a participar en la herencia de los santos. Y ese es el llamado del Señor. Y tenemos que estar pendientes. Y luego el versículo 13, y no lo vamos a cubrir ahora, aunque ya había empezado a elaborar en él, porque para mí es parte de la oración donde Pablo aclara que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y vamos a ver eso el próximo domingo. Pero vamos a pararnos. Y creo que el Señor nos exhorta el día de hoy a tener un corazón agradecido, porque es bueno dar gracias a Jehová y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tus bondades y tu fidelidad por las noches, con el decacordio, con el arpa y con la música sonora de la lira. Porque tú, oh Jehová, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tu mano. Qué grandes son tus obras, oh Jehová, cuán profundos tus pensamientos. Tenemos que darle gracias a Dios. Es lo que un corazón sensible a Dios hace. Y la verdad es de que vivimos en un mundo rebelde contra Dios. En un mundo que quiere pelear contra Dios. Quiere inventar toda herramienta para no ir a la iglesia. Quiere inventar toda filosofía para no darle gloria a Dios y decir que venimos del mono. Quiere inventar toda estrategia para hacer lo que no conviene, mujer con mujer, hombre con hombre. Qué rebeldía, qué mundo en el que vivimos. Pero nosotros tenemos al Señor. Y Él nos ha sacado de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si tú no has hecho una decisión por Jesús, necesitas recibir al Señor. Tú no sabes cuándo te toca darle cuentas a Dios. Y no se trata que hayas oído a Billy Graham. Se trata que hayas oído la voz de Jesús. Billy Graham, Dios lo ha usado grandemente. La pregunta es cuando le oíste, o cuando oyes a otro predicador, ¿abres tu corazón a Jesús? Si nunca lo hiciste, recibe a Jesús. Recíbelo hoy. Te invito a que recibas a Jesús. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz y ofrecerme paz y salvación. Hoy recibo a Jesús. Te pido perdón por mis pecados y creo que su sangre en la cruz es pago suficiente por mis pecados. Te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te doy gracias por recibirme como tu hijo, tu hija. Ayúdame, Señor, a conocerte y a honrarte. Dame tu espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. En nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Padre, y te quiero dar gracias, Señor, porque no nos has rechazado, pero nos has escogido. Te doy gracias, Señor, porque eres paciente con nosotros. Estamos tan ocupados pensando en lo que nos hace falta, en lo que queremos tener,
y se nos olvida todo lo que haces por nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por la vida que nos das, sobre todo la vida eterna. Gracias por perdonar nuestros pecados. 7 veces 70. Te fallamos y te volvemos a fallar. Y te volvemos a fallar. Y nos recibes cada vez que te pedimos perdón. Nos recibes como que si nunca hemos pecado. Y no eres tonto. Tú sabes que tenemos un corazón torcido. Y estás trabajando para cambiarlo. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Te rogamos, Señor, de que esta semana bendigamos tu corazón. Que nos ayude, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón para realmente ser agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, vivimos en un mundo rebelde. No permitas que se nos pegue su rebeldía. Vivimos en un mundo que no te honra, un mundo ingrato. No permitas que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos a honrarte y darte gloria. Tú la mereces, Señor. En nombre de Jesús.